días para todos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy estamos de nuevo con el profe Randy, quien va a continuar con la segunda parte de este taller de ilustración vectorial, ilustración digital, enfocado a la ilustración vectorial. Ya tuvimos hace aproximadamente un mes el primer taller donde el profe dio como las bases. Espero que muchas más personas se puedan conectar y continuar con este proceso. Si no, pues ya el profe resolverá sus dudas y demás. Si tienen preguntas, si tienen dudas, alcen la mano o también podemos activar desde ya los micrófonos, activarlos a todos por si tienen alguna pregunta, se las puedan hacer directamente al profesor en el momento en que esté realizando como el ejercicio y ustedes puedan aprender un poco más. Recuerden que también estamos conectados en Facebook Live por nuestras redes de Uniciencia, Bucaramanga y Bogotá, entonces no se la pueden perder por ningún lado. Pues bienvenido, profe Randy, el taller es tuyo. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Muy buenos días para todos y bienvenidos a esta segunda parte del taller de ilustración vectorial. Inicialmente, aproximadamente hace un mes, como lo dijo Julieta, comenzamos con la introducción a la interfase y las herramientas básicas para comenzar a ilustrar. Específicamente profundizamos con la herramienta Pluma y fuimos viendo como algunas cositas varias, dependiendo como las inquietudes de cada persona, como para hacer el curso más rico. Antes de comenzar, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud que solucionar antes de empezar a generar el hilo narrativo, o si simplemente pues yo comienzo con la interfase y le doy como inicio a la segunda parte y que las preguntas se vayan presentando en el momento. No sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar o empezamos de una. Yo mientras voy compartiendo la pantalla, a ver si ustedes de pronto pues tienen una inquietud inicial. Bueno, si hay inquietudes, las pueden hacer ya y si no, pues comenzamos, profe, y ya pues en el transcurso del taller van a ir surgiendo. Correcto, ¿ven mi pantalla en este momento? Sí. Listo, entonces voy a ir a Illustrator. Recapitulando, como les socialicé hace unos segundos en la clase anterior, empezamos con las herramientas fundamentales que debe manejar uno aquí para comenzar. Y empezamos como si nadie tuviera idea y después fuimos llevando el curso pues a un nivel un poquito más superior. Hablamos de las herramientas de selección básicas: puntero negro, puntero blanco, selección de grupos, y posteriormente pues ya aprendimos que hay unas herramientas que necesito crear como las formas básicas que están dentro de estos cajones pues para poder tener que escoger, que seleccionar, hasta el punto de ya crear formas de manera irregular, porque pues estas herramientas son formas básicas a partir de las cuales yo fui creando como ilustración, pero al final profundicé un poco con la herramienta Pluma y las posibilidades de inserción, siendo esta herramienta pues la más idónea para el dibujo técnico y lo que normalmente utiliza la gente este programa, que es para el concepto como tal, que es vectorizar o convertir una fotografía o un mapa de bit que tiene millones de colores en una simplificación de la realidad mediante dicha herramienta. Les compartí, creo, en un Behance en donde encuentran muchos de los trabajos, tanto míos como de mis estudiantes del pasado, en donde podemos ver representado sobre todo la herramienta Pluma pues ya a un nivel un poquito superior, y tenemos ejercicios como este. Lo que le dará el hilo narrativo a la clase de hoy específicamente será profundizar con cómo estilizar un poco el trazo, la línea, y posteriormente cómo aplicar los diferentes tipos de relleno que tiene el programa y que tiene la mayoría de programas de Adobe, y unas formas exclusivas que maneja Illustrator para pues generar un relleno diferente al tradicional. Entonces,
Para ello, bueno, les comparto por el chat este Behance por si de pronto alguien quiere profundizar en algún trabajo. Yo ya les había insistido la clase o la práctica anterior que mi fuerte como tal pues no es ser ilustrador, mi fuerte es utilizar la herramienta de una manera creativa, porque mi fuerte o mi especialidad pues es el audiovisual, el desarrollo de video, animación, y en este momento estoy un poquito inmerso con la página web. Espérenme que no encuentro, ya lo encontré, el chat para pegarles este Behance para las personas que de pronto quieran en su tiempo profundizar un poquito como con mi portafolio. Lo actualicé un poco con respecto a la temática de videos y abajo pues está la parte estudiantil. Listo. Sin más preámbulo, entonces voy a comenzar con un documento nuevo. Tengo unos documentos abiertos aquí como por si necesito tener algo ya figurativo hecho previamente, como esta ilustración hecha completamente con la pluma y creada a partir de un relleno uniforme. Tengo esta ilustración igual, misma técnica, pluma, partiendo de una fotografía base con la herramienta pluma. Y por aquí ya tengo algo diferente y es cómo solucionar este tipo de fondos con una herramienta muy interesante que se llama Fusión, que al finalizar la cátedra la diré. Entonces, en un documento nuevo, yo manejo, como les comentaba, un perfil muy digital, muy de web o muy de películas, por eso todo lo manejo en píxeles y es como lo que estoy muy socializado. Nos encontramos entonces con la herramienta Pluma, que aprendimos en la clase anterior, como una herramienta que funciona a partir de la inserción de nodos, pero si de pronto lo nuestro es el dibujo un poco más expresivo o el dibujo un poco más manual, nos enfrentaremos a dos herramientas. Tengo por aquí un blog de notas en las cuales voy a ir creando una lista de herramientas que socializo. Entonces, digamos que las herramientas que tienen que ver con el trazo. Recordemos que el dibujo vectorial está compuesto específicamente como por dos fuertes. Uno, pues el trazo, que hace referencia al borde, el contorno, la línea, y por otro lado, obviamente, pues el relleno que pueden tener dichos trazados vectoriales. Siempre hablaré de la palabra trazado, ¿cierto? No confundirla con el trazo, pues porque el trazado hace referencia es a todo el universo, a todo el conjunto vectorial, ¿cierto? O sea, esto es igual a los vectores, y no confundirla con el trazo, que ya es específicamente pues el borde, el contorno, la línea de los elementos. Entonces, la herramienta inicial que aprendimos para crear o generar contornos pues es la herramienta pluma, en este caso con un trazado abierto que tiene una característica de tener un relleno pues tanto de línea, o sea, un color de línea, como un relleno. Lo que pasa es que cuando yo dibujo una línea y le aplico un relleno, de los característicos, voy introduciendo entonces cuáles son esos tipos de relleno. Nos encontramos con son tres tipos de relleno estándar que tiene este programa y que tiene toda la suite de Adobe, que es como mi especialidad, que son el relleno uniforme, el relleno degradado, o pongámosle degradé, y el relleno de motivo. Estos son los tres tipos de relleno estándar que tiene el programa para pues aplicárselo. Preferiblemente se le puede aplicar la línea, pero normalmente pues está representado en un área encerrada, lo que yo llamo los trazados cerrados, porque aquí en trazados pues, nos vamos a encontrar con abiertos, como esta línea que dibujé así suelta, o cerrados, que son aquellos en donde el punto donde uno comienza es el punto donde uno termina. Creo que la clase anterior, no estoy muy seguro, alcancé a socializar un tipo de trazados especiales, que son los trazados compuestos, que son aquellos trazados que al unificarse o al superponerse, pues me generan una sensación de hueca o una sensación de vacío. Con respecto al trazo, pues tenemos muchas formas de representación para estilizarlo, porque la idea pues obviamente es estilizarlo. Entonces las dos herramientas básicas son inicialmente expresivas, el lápiz, tecla NNN, y el pincel, tecla B larga por su extranjerismo brush. No me pregunten por qué la N de lápiz, no encontraron otra tecla para asociarlo, entonces pues esa es. ¿Cómo hemos creado ese trazo hasta el momento?
con respecto a herramientas, pues lo hemos creado a partir de la pluma. Hoy nacerá, ya lo mencioné, pues, esperen que estuvo aquí, pluma, lápiz y pincel, pero entonces, ¿cómo estilizarla? Porque normalmente esa trayectoria que uno dibuja es completamente fría, rígida y sin ningún tipo de estilización. Es donde aparecen entonces herramientas como la anchura, que es relativamente una novedad de Illustrator, no nació con ella. Lo que sí nació con Illustrator son los perfiles del trazo, que son opciones predeterminadas de la máquina para que se rompa esa regularidad original, la herramienta anchura para personalizar esos perfiles y posteriormente los pinceles, que pues sí son y nos dan una categorización bastante amplia de lo que podría ser la línea. Específicamente el más precario de todos o el más arcaico vendría siendo los pinceles caligráficos. Posteriormente aprenderemos, espero que todo esto alcance por el corto tiempo, los pinceles de dispersión, los pinceles de arte que tienen una categoría o tienen una biblioteca muy grande en Illustrator en las cuales podemos utilizar de una manera bien prolija. Aquí me combina ese, dispersión, caligráfico, dispersión, arte. Nos encontraremos con los pinceles de cerdas, que son también una novedad, aproximadamente unos 5 o 6 años, entendiendo que este programa pues ya va para los 30. Caligráfico, dispersión, arte, cerdas, y por último el pincel de motivo, que está asociado un poquito a lo que es el relleno de motivo. Estas son las formas que tenemos para, uno, estilizar el trazo y que no se perciba tan rígido, tan frío, y dos, los tipos de relleno que tiene cualquier degradado motivo, pero Illustrator tiene la particularidad de tener sus propias formas de rellenar. Es donde aparece entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pintura interactiva es una posibilidad para rellenar áreas sin necesidad de tener trazados cerrados. Tenemos malla de degradado, que es una exclusividad de este programa. Y una herramienta que me gusta mucho, que no específicamente es para rellenar, pero podría funcionar con ese motivo, es la herramienta Fusión. Esta vendría siendo como la bitácora. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque, insisto, esto es un curso muy resumido. Normalmente un curso de Illustrator es de 20 horas. Estamos intentando resumir 20 horas en 4. Entonces, voy con este orden narrativo: estilizar el trazo, estilizar la línea que realicemos. ¿Cómo lo hacemos inicialmente? La manera más sencilla es yendo a, tenemos dos opciones para llegar ahí. Uno, la ventana del trazo, que aparece con control F10. Me gustan mucho los comandos abreviados de teclado, optimizan bastante la actividad, pero pues si las personas no se aprenden esto, sabemos que cualquier ventana flotante aparece desde la barra de menú ventana. Ahí encuentran absolutamente todo lo que está por ahí flotando. Yo lo que hago, porque no soy muy ordenado con la interfase, es con la tecla Tab ocultar y mostrar todas las ventanas y solamente dejar las que voy a utilizar en el momento, que en este caso pues es la ventana del trazo. Esa ventana del trazo ya tiene en la parte de abajo, bueno, tiene unas características como los extremos, las uniones, la línea discontinua, de pronto para los diseñadores de modas o los publicistas que necesiten generar algún tipo de recorte para generar esta sensación como de discontinuidad, o sea, generar una serie de guiones. Todo eso está en la ventana de trazos, una ventana bastante rica. Y a lo que voy es a estos perfiles predeterminados que están aquí. Esto también lo encuentran ustedes como un acceso directo acá en la barra de opciones de Illustrator. Esta ventana sí siempre tenga la visible, está aquí, ventana control se llama aquí. Yo le llamo opciones, es la misma. La ventana de control pues es la abreviatura de muchas de las opciones del programa. Y aquí mismo, cuando tengo seleccionado un trazo, la máquina me dice, esto tiene un trazo de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, obviamente el grosor. Viene acompañado de esto que dice uniforme, eso es lo que me refiero con los perfiles. Entonces desde aquí uno ya puede hacer que esa línea no sea tan fría y tan regular, sino que puede realizar un perfil, por ejemplo mírenlo,
mucho más estilizado, con extremos puntiagudos, y ya la ilustración seguramente va a cambiar. Acá hay varias opciones, estos perfiles, mírenlos cómo se visualizan, y ya la línea automáticamente cambia su visualización, cambia su estilización de esta línea fría, sacámosle una copia, a esta línea un poco más estilizada con alguno de estos perfiles que yo utilicé aquí. Esos perfiles están en la ventana del trazo también, acá, como una lista predeterminada de la máquina, pero también es posible crear nuestro propio perfil. Es entonces donde aparece la herramienta anchura, que me permite crear mi propio perfil dependiendo digamos que la variación que yo le realice a esto. Entonces, para ello, voy nuevamente a crear algo con la pluma, porque no he hablado todavía del lápiz, sino voy a crear un trazo curvo como este. Y por abreviación de teclado, la herramienta vendría siendo Shift W, o sea, mayúscula W, hace referencia a esta herramienta de anchura. Algo que me está permitiendo estilizar la línea, pues aquí vendría siendo la ventana del trazo asociada a Control F10. Esto, pues obviamente para las personas que trabajen de una manera mucho más óptima, aprenderse los comandos abreviados será de utilidad. Estando en este trazo que acabo de generar, la línea, el borde, el contorno, con la abreviación Shift W, se me activa esta herramienta que están viendo en este momento. Este es el icono de la herramienta anchura, que me parece, herramienta anchura. Y lo que hace es finalmente que uno directamente sobre el trazo pueda determinar los lugares en donde quiere que se engruese, generando este tipo de visualización. Eso es genial, porque esto ya me que la línea rompa esa frialdad original y se extienda un poco interna o externamente, generando este tipo de figuras o este tipo de visualizaciones con esa herramienta. Esa es la herramienta anchura, una relativa novedad de Illustrator. Si usted quisiera independizar un extremo del otro, es posible teniendo sostenida la tecla Alt. Ahí podría mover solamente un segmento y respetar el otro, si es lo que desea, si no oprime ningún tipo de tecla, encontrando como estos punticos que genera la anchura, yo puedo hacer este tipo de ensanchamientos o adelgazamientos del trazo. Ustedes se preguntarán, ¿esto solamente funciona sobre algo que sea trazado abierto? ¿Es un trazado abierto? No, también podría funcionar sobre un trazado cerrado. Voy a irme a algunos de los ejercicios que tengo abiertos, por ejemplo, este John Lennon, que está conformado por algunas líneas. Entonces, por ejemplo, en este caso, de la parte de los lentes, yo siempre y cuando sea línea, no relleno, toca ver cómo fue creado esto. Recuerden que para visualizar esto por su esquema, yo puedo oprimir Control Y y me doy cuenta, obviamente si ustedes tienen un Mac, como en mi caso, pues todo será reemplazado por la tecla comando. Aquí me doy cuenta que qué es línea y qué es trazo. Pareciera que se está con candado. Está difícil de escoger. No. Vuelvo nuevamente. Pareciera que es como una agrupación. Voy a desagrupar, creo. Acuerden que agrupar control G, desagrupar control shift G para obtener como los vectores de esto. Listo, no, nada, todavía sigo. Ya sé qué pasa. Al finalizar la clase anterior, yo les expliqué algo llamado máscara de recorte. Las personas que de pronto no pudieron estar, es simplemente hacer que un elemento quede metido dentro de otro, porque si no, esto se saldría del documento. Entonces, es muy probable que esto tenga una máscara de recorte. Simplemente la voy a soltar con esta opción de clic derecho, soltar máscara de recorte. Listo. Ahora sí encontré como los elementos que la conforman. Ahora sí me doy cuenta que esto es, a ver, ¿esto qué es? Es una mancha blanca. Esto, la ventana de apariencia, Shift F6, me indica que esto es un trazo. O sea que ese trazo yo podría, si quisiera, coger la herramienta anchura, Shift W, y hacerle este tipo de modificaciones. Miren, y también hacerlo sobre un trazado cerrado. No necesariamente tenía que ser un trazado abierto. Quiero solamente afectar la parte de arriba. Esperen que le hice mucho zoom. Si la quiero encajar en la pantalla, perfecto.
Voy a acercarme ahora sí a ese lugar. Y con la herramienta anchura, Shift W, yo podría coger solamente la parte de arriba con Alt y modificarla para generar este tipo de sensación. Y ya la línea está cambiando, es línea, no relleno. Bueno, es importante diferenciar que esto es el trazo, el borde, el contorno, pero ya lo estoy estilizando y parecida y simularía que fuera un relleno, solo con el hecho de modificarla. Esa es la herramienta anchura, me encanta, es muy óptima y permite este tipo de variaciones del trazo. Así como tengo tantos trazados, está difícil de coger, pero ahí está. Miren las variaciones que le puedo hacer a la línea con esa herramienta. Esa es la anchura. En dado caso, vuelvo a este documento. Me gustó este perfil que hice de manera manual con la herramienta anchura. Le hice unas modificaciones, voy a hacer algo loco, voy a cambiarlo de manera exagerada y voy a decir, bueno, me gustó ese perfil que hice. Esto se ve representado automáticamente tanto acá en la barra del control como en la ventana del trazo. Uno podría decirle a ese perfil, que ya parece como si fuera un perfil nuevo, yo quiero guardarlo y que quede en mi biblioteca para la próxima vez que abra Illustrator, ya quede aquí. Por ejemplo, yo he guardado aquí, miren, RAN 2, RAN 3 y podría guardar aquí en este icono como de una consola de videojuegos, pues así lo asocio yo, crear un nuevo perfil que se llame RAN 4. Y ya la próxima vez que abra Illustrator voy a tener un nuevo perfil que acabé de crear modificando la línea mediante la herramienta anchura. Eso como primera posibilidad, ¿vale? ¿Está claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Si tienen preguntas no deben interrumpirme, escribir por el chat, hablar por el micrófono, con mucho gusto las es anchura y la dimensión del trazo. Bien, si no, prosigo. Siguiente característica para poder afectar el trazo, nos encontramos con los pinceles. Los pinceles tienen dos maneras de utilización. La primera, como herramienta. Lastimosamente la barra de herramientas no tiene abreviación, me toca buscarla directamente aquí. Estamos utilizando la avanzada, que era la que venía originalmente con Illustrator. Ahora les dio por separar la avanzada de una básica que lo que hace es ocultarme herramientas. Yo prefiero manejar siempre la avanzada para tener todo el potencial. Aquí tengo ya la posibilidad de utilizar un pincel si llego a oprimir la tecla B larga o brush, que es este que está aquí en este momento. ¿Qué pasa con el pincel? Como uno viene de la pintura análoga, de la pintura infantil en donde le regalaban a uno una caja de témperas con un pincel, pues uno está acostumbrado a asumir que el pincel automáticamente pinta relleno. En este caso en particular, el pincel lo que hace es pintar líneas, trazos, solo que la superposición de muchas líneas pues va a dar la sensación de que eso es un relleno. Pero yo, ¿cómo sé con qué pincel estoy dibujando? Ahí es importante tener simultáneamente con el pincel la ventana de pinceles tecla F5, que es esta que tenemos aquí. En este momento, al ser un documento nuevo, pues tenemos una ventana de pinceles bastante restringida porque los pinceles son muchísimos en este programa y nos dan una gran posibilidad de ilustración. Entonces, en este momento, el pincel que está previamente escogido se llama pincel caligráfico. ¿Y por qué se llama pincel caligráfico? Porque son pinceles que solamente tienen tres posibilidades de edición. ¿Cuáles? El tamaño o su grosor, el ángulo, su dirección y su redondez para cambiar su forma redonda y que parezca más de pronto como una pluma caligráfica o parezca otro tipo de visualización que ya no va a ser redonda. ¿En dónde encuentro eso? Simplemente en esa misma ventana de pinceles, F5, insisto, o si no la encuentras con las teclas, recuerda que todo está aquí en ventana, pinceles. Lo que haces es que tú vas a la parte de abajo y buscas en este icono la creación de un nuevo pincel. Y cuando yo activo esa opción, pues me abre un cuadro de diálogo que me pregunta los tipos de pinceles que yo puedo crear desde el programa. Esta es la lista que yo les mencioné ahorita al inicio, en donde les dije podemos utilizar caligráfico, dispersión, arte, cerdas, motivo. Y uno se preguntará, ¿y por qué no puedo escoger el de dispersión? Porque está desactivado.
o porque no puedo coger el pincel de arte, porque estos pinceles de dispersión y de arte para su creación necesitan partir de algún tipo de gráfica, algún elemento que yo previamente haya ilustrado, mientras que el caligráfico, el de cerdas y el de motivo parten de características predeterminadas de la máquina. En este caso en particular, el pincel caligráfico, pues sería que me abra un cuadro de diálogo para yo optar por las opciones que les mencioné. Uno, ponerle un nombre a este pincel, entonces coloquémosle aquí RAN caligráfico, el que ustedes le colocarán el nombre que ustedes quieran. Dos, la angulación, que aquí lo cambio obviamente de un rango entre 0 a 360 grados, ¿cierto? Positivo o negativo. A una redondez, que hace referencia a cambiar la forma al pincel para que no sea completamente redondo, sino tenga ese tipo de variaciones. Y un tamaño, pues que obviamente va a determinar el grosor. Esto lo pueden hacer también de manera manual, aquí, jugando con esta miniatura, ¿no? Quiero que tenga esta angulación, quiero que tenga esta redondez, un tamaño, el tamaño sí, obviamente no lo puedo hacer desde ahí, toca hacerlo desde acá. Esto, además, llevándolo a un nivel mucho más avanzado, esto es lo que se viene, hagámoslo así por ahora, ángulo, redondez y tamaño, y al momento en que yo le acepto, aquí se me activa una nueva miniatura y aquí podemos identificar los pinceles caligráficos. ¿Cómo lo utilizo? B larga, brush, y pues automáticamente estaré dibujando lo que yo quiera. Las personas obviamente en algunos casos les gusta hacer como la mancha y empezar a ilustrar haciendo muchos clics, pero insisto, deben entender que aquí no están generando un área de relleno, sino que automáticamente están generando muchas líneas superpuestas una encima de la otra. ¿Cómo me doy cuenta que es real? Cuando visualizo esto en contornos, control Y, pues miren lo que sucedió. Son muchas líneas superpuestas que están allí, más no es un pincel que no está en la categoría o que se sale de esta categorización, y es el pincel de manchas, se llama. Voy a ponerlo por acá en otro lugar. Tenemos estos pinceles que son trazo, pero hay un pincel excepción de la regla. Entonces, el único pincel excepción que no es trazo, o sea que el único pincel que automáticamente ilustra relleno o que dibuja relleno, se llama pincel de manchas. ¿Y cómo obtengo ese pincel? Mayúscula, yo le llamo Shift más B larga. Es el único que automáticamente pinta. Si se dan cuenta, no está en la categoría cuando yo creo un nuevo pincel, porque estos pinceles son línea, trazo, borde, contorno, sino que está por fuera, aquí como una herramienta dentro del pincel, aquí metida mismo, y es este pincel de manchas. Ese pincel es la excepción que sí automáticamente, voy a hacer el paralelo. Esto lo hice con un pincel caligráfico, a ver de cuánto, de ángulo 50, redondez 39, tamaño 14. Ahora con el pincel de manchas, ¿qué comparte con el caligráfico? Pues esas mismas características de parámetros, tamaño, ángulo, redondez. Entonces, pincel de manchas, le hago doble clic a esa herramienta si quiero editar lo que les acaba de comentar. Tamaño tanto, ya se me olvidó, 50, bueno, no importa. El cuento es que este pincel, a diferencia del anterior, miremoslo, me quedó un poquito grueso. Yo oprimo la tecla Enter y la tecla Enter me vuelve y me abre el cuadro de diálogo de la herramienta que tenga en el momento. Entonces voy a aumentar un poquito la anchura. Eso está mejor. Entonces voy a pintar con ese pincel de manchas. La misma manchita, o intentar ilustrar la misma mancha que pinté en la parte de arriba y miremos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pincel caligráfico, una serie de líneas sueltas superpuestas que generan la sensación de manchas. Pincel de manchas, sí, automáticamente un área de relleno que podría tener cualquiera de estos rellenos que socialicé aquí. Uniforme, degradado y motivo. Este pincel obviamente no, o sí, pero uno por uno, porque cada de estos es una línea suelta que pinté. Esa es la diferencia entre el pincel caligráfico como trazo y el pincel de manchas como excepción a la regla. Visualmente generan un resultado muy parecido, pero técnicamente estas son muchas líneas superpuestas. Espero me haya hecho entender. Esto como líneas, esto ya como una mancha, como un área de relleno. Esto vendría siendo, hagámoslo, copiémoslo
No sé si me lo vaya a copiar en negro o en blanco. Vamos a ver, control C, control B. Perfecto, me lo copió. Entonces, pincel de manchas y en este lado caligráfico. Es clara la diferencia, es como difícil teniendo un quórum obviamente virtual y pues lo más prudente sería como una respuesta textual por el chat y si hay ausencia pues yo sigo porque pues esto me falta muchísimo. Entonces vamos dos pinceles, caligráfico, gracias, y manchas. Les había dicho que existe otro llamado dispersión y para esa dispersión ya es prudente empezar a mirar las opciones predeterminadas que nos da el programa. Entonces, para ello, nos encontramos aquí en esa ventana de pinceles y en todas las ventanas de Illustrator con una repisita de libros. Esa repisita de libros hace referencia a una biblioteca en particular de la ventana en la que esté. Como en este momento estoy en la ventana de pinceles, pues esa biblioteca serán los pinceles y sus categorizaciones. Entonces, le hago clic a esa biblioteca y los que me pueden representar cuáles vendrían siendo los de dispersión sería irme a los decorativos, decorativos de dispersión. Y me abre este cuadrito de diálogo. ¿Cuál es la característica de un pincel de dispersión? La característica de un pincel de dispersión es la de repetirse una y otra vez a lo largo de un trayecto. Entonces, de pronto esto les sirve a ustedes como para una tarjeta o una postal, no sé. ¿Por qué? Porque yo podría hacer aquí rápidamente una forma básica como la que aprendimos hace 8 días, un rectángulo y coger estos pinceles decorativos de dispersión y de pronto colocarle, a ver, hago un poquito de zoom, este que es confeti. Entonces miren la visualización que ya generaría eso. Una repetición de estrellas, cuadritos, bolitas. Burbujas o anillo de puntos, lo llaman aquí, una repetición de esas bolitas. Corazones, entonces me generaría esta sensación. Esto es un pincel de dispersión que está conformado por la repetición de una pieza que va siendo afectada, uno, por la dispersión, y ustedes se preguntan, ¿qué es eso de la dispersión? La dispersión es simplemente un desplazamiento positivo, como este, o negativo, como este, con respecto a una línea base. Esa es la dispersión, porque normalmente tenemos un trazado que es regular, pero al momento en que yo juego con la dispersión, los elementos que están sobre ese trazado suben o bajan. Esa es la dispersión. Entonces ustedes se preguntan, ¿y yo puedo modificar eso? Por supuesto. Esta ventana que me aparece aquí como decorativo de dispersión es como si yo hubiera abierto un documento de Illustrator paralelo y estuviera sacando los vectores de allá. Por eso, para poder editar estos elementos, tengo que irme a mi ventana de pinceles propia de este documento. Aquí ya me empieza a aparecer, miren, el corazoncito, los anillos, el confeti. Entonces, quiero modificar estos corazones. ¿Cómo hago? Hago doble clic sobre la herramienta corazones, o no, herramienta no. Hago clic sobre el icono de los pinceles de dispersión en esa ventana y ahí me abre este cuadro de diálogo donde me dices, mira, tienes un pincel que se llama corazones. Tiene un tamaño fijo, o sea, todos tienen ese tamaño. Uno podría reducir el tamaño desde aquí y hacer que los corazones sean más pequeños o aumentarlos. Puede ser que varíen a lo largo del trazo si juego con algo que se llaman al azar, pero por ahora todos lo están utilizando fijo. Espaciado, la distancia de esos corazones para que se separen o se junten. Dispersión, que es el que le da el nombre a este pincel, está al azar, o sea que está sufriendo unas variaciones en unos porcentajes de entre 65 y menos 65. Voy a cambiarlo para que lo entiendan más sencillo a fijo y voy a decirle, miren, esta es la dispersión que tendría con un 65%, o sea, positiva, se va hacia afuera. Yo podría dejarle aquí que esto tuviese que les comentaba, ¿ok? Y pues la rotación es los giros que va a dar en el sentido horario o en el sentido contrario. Eso es el pincel de dispersión. ¿Aplicarle los cambios al nuevo trazo o quieres aplicárselo a este? Yo le voy a decir que lo aplique. ¿Me escuchan? Pareciera que... Sí, sí, yo te estoy escuchando.
Entonces yo podría, voy a hacer algo grotesco, hacer mi clásico pincel de pelos. Entonces hago simplemente una línea como esta, ¿cierto? De pronto le hago una pequeña variación con la anchura como lo hice ahorita para que parezca realmente como un pelito o algún elemento así más gruesito. Espérenme, algo como esto. Y este elemento podría ser un pincel de dispersión. ¿Cómo? Pues simplemente arrastrándolo a la ventana de pincel o teniendo seleccionado, creando un nuevo pincel de dispersión. Y él me abre un cuadro de diálogo que me pregunta, bueno, ¿cómo le vas a llamar a este pincel? Le voy a colocar el pincel de pelos. Listo. Por ahora no lo voy a jugar con nada de esto, voy a aceptar. ¿Y yo cómo lo representaba ese pincel? Pues uno, aplicándoselo a un trazado previamente hecho, como por ejemplo podría ser el mismo cuadrado que hice en la parte de arriba, tecla N, y haciéndole clic a esto. Ahí automáticamente creé mi pincel de pelos. O dos, con la herramienta Brush B larga, teniendo escogido ese pincel, pues yo puedo hacer trazos que vengan con ese pelo y generar este efecto visual. Entonces ustedes preguntarán, ¿cuál es la utilidad de esto? No, pues de pronto yo quiero hacer unas pestañas rápidamente, ¿cierto? Entonces yo podría hacer un trazo como este y usted dice, chévere, pero esas pestañas son muy poquitas. Ah, bueno, entonces yo puedo escoger este trazo, irme al pincel de dispersión y decirle, el tamaño está muy grande para unas pestañas, voy a disminuirlo. Quiero que se vean más, voy a disminuir su espaciado. Al disminuir su espaciado, pues aumento la cantidad de piezas que lo conforman, entonces puedo generar este efecto visual a partir de ese insignificante pelo. La dispersión, ¿cuál sería? Un desplazamiento positivo o negativo con respecto al porcentaje, entonces 5%, ¿qué pasaría? Se sube un poquito, mira, se sube un poquito, 10%, se sube un poquito, ¿ok? Esos son los desplazamientos. Y rotaciones, y quiero que esto se vaya girando hacia un lado u otro para generar otro efecto visual. Entonces me parece bastante útil. Voy a aceptar y le voy a hacer que lo aplique, y a partir de ese simple pelo generé esta repetición y yo ya podría con brush empezar a pintar ahora como esta sensación visual. Interesante, y solo con esto. Entonces imagínense, las posibilidades aumentan si yo tengo algo mucho más figurativo. Funciona con cualquier tipo de elemento cerrado, abierto, y este es dispersión. Característica y resumiendo el pincel de dispersión, es aquel pincel que sus piezas se repiten una y otra vez a lo largo de un trayecto o a lo largo de un trazo, con la característica de poder editar su tamaño, su rotación, su espaciado y su dispersión. Ahora, uno de los pinceles que más utilizan los diseñadores para no tener que empezar de ceros, así como lo hice yo, sino ya tener una biblioteca, es utilizar los pinceles de arte. ¿Y cuáles son esos pinceles? Pues son los pinceles que su definición es extenderse a lo largo de un trayecto. Hago el ejemplo rápidamente y después me voy a las bibliotecas, que es lo más rico que tiene Illustrator con respecto a esos pinceles. Pues, por ejemplo, que me da por pintar un significante corazón aquí de manera muy rústica. Le voy a poner un color cualquiera, rojito para hacer cliché, y esto lo voy a convertir a un pincel de dispersión. Cuando yo arrastro esto aquí, ¿cómo se va a llamar? Va a ser dispersión. ¿Cómo se va a llamar? Corazón. Listo, acepto. ¿Qué pasa con ese pincel? Pues que cuando yo dibuje con ese pincel, una repetición de corazones, una y otra vez. Interesante. Puedo cambiar este y puedo aplicárselo también, lo que yo quiera. Y entonces, ¿en qué se diferenciaría con el de arte? Pues voy a hacer lo mismo. Voy a coger este corazón y le voy a decir, tú no vas a hacer dispersión, tú vas a hacer arte. Listo, acepto. Este se va a llamar Cora Art. Con la característica del pincel de arte, que ya no se va a repetir, sino que como se visualiza acá, se va a extender a lo largo de la trayectoria. O sea que si yo cojo la herramienta B larga brush y escojo ese pincel, la representación visual de ese corazón es esta. Un corazón blando daliniano, como que se escurre, dependiendo de la extensión que yo le realice como a esa forma, pues empiezo a generar. ¿Vale? Esa es la diferencia entre dispersión, colocamos dispersión, son estos, y por estos de acá abajo son de arte. Ahora, ya después de haber mostrado la personalización que usted le puede hacer a esto, pasemos a la parte de
visualizar las bibliotecas de pinceles de arte, que son muchísimas, son bastantes. Entonces, están aquí en la ventana, voy a cerrar dispersión, están en esta repisita de libros que ya les había comentado, y están aquí en la categoría de artísticos. Artístico caligráfico, no. Artístico caligráfico me abriría una ventana con pinceles caligráficos, simplemente pinceles que ya la gente de Adobe le ha especificado que usted tenga un ángulo redondez o diámetro, ángulo redondez o tamaño. Entonces, esto no es arte, estos son caligráficos. Sigamos en esa misma biblioteca. Entonces, artístico, color diluido, eso sí es arte. Esos sí son pinceles de arte. ¿Cómo los representa? Como si tú quisieras pintar con acuarela, por ejemplo, como aguadas, colores diluidos. Entonces tú puedes coger B larga, brush, cualquier pincel de estos, y su representación visual es esta. Esto no se restringe a ser monocromático, cualquier pincel tiene lo que tendría el color del trazo, o sea que tienes que poner la línea en primer plano para poder ilustrar con un color azul, verde, amarillo. Entonces de pronto una ilustración tipo oriental en donde predomine como la aguada, este sería el ejemplo idóneo. Estos serían los pinceles, en este caso diluidos. ¿Hay más? Sí. Lápiz tiza carboncillo. Esto es perfecto para la expresión orgánica, ¿cierto? En donde yo puedo tener esto y pum, poner este. Entonces he visto personas que solucionan cejas con ese pincel rápidamente, ¿cierto? Porque viene como con una texturita. Entonces, estos son los pinceles de arte que se extienden a lo largo de un trazo. ¿Ustedes cómo los empiezan a diferenciar? Porque en la ventana pinceles, los que yo visualice como estas miniaturitas son caligráficos. Los que visualice con estas miniaturas de la gráfica que estoy haciendo son de dispersión. Los que se vean como expandidos son artísticos. Y ahí vamos. Son los pinceles de arte. Los invito obviamente en su tiempo a viajar por la cantidad de pinceles de arte que hay. Son muchísimos artísticos, pinceles. Estos son interesantes también como para solucionar modas, figurines y hacerle estilizaciones de pronto a cabello. Me parecen chéveres. Y recuerden, esto se puede aplicar a cualquier cosa. O sea, si yo veo un documento de estos que tengo abiertos por aquí, que tenga línea, ojalá, yo podría reemplazar las cejas de John Lennon simplemente ilustrando algo así como un trazo que sea línea y después empezando a visualizar aquí las variaciones que podría tener si aplico un pincel de esto, mira, o esto, y ahí ya cambia completamente la ilustración, o uno de estos, cejas de estas pronunciadas, cejas de estas, y ahí optimizo la labor de esto que se hizo con una pluma, con un área de relleno. Esto se hace con una línea. La diferencia entre esto y esto, pues es que esto es como si hubiera sido hecho con el pincel de manchas, que es una mancha, pero finalmente se hizo fue con la pluma, y esto sí es una simple línea. Miremos el control Y, área de relleno, pincel. Entonces les dejo la invitación para que profundicen en los pinceles de arte. Voy a viajar rápidamente por las categorías, ir hablando de ellos. Arte, arte. Aquí hay una mezcla, dispersión y arte en la ventana de artístico tinta. Estos ya son pinceles de motivo, que voy para allá. Pero antes ¿qué hora es? Estamos a tiempo, 10:51, por lo menos yo creería que hasta las 11 hablar de trazo, y ya de 11 a 2 hablar de relleno, estaría apenas. Entonces, pincel de cerdas, esa es la otra categorización. Aquí ya de esto solucioné los estilizar con perfiles, ya lo expliqué, anchura ya lo expliqué, pinceles caligráficos, dispersión y arte ya. Me falta cerdas y motivo. Ya expliqué pincel de manchas, me faltan solamente estos dos. Entonces, ese pincel de cerdas es muy sencillo. Es como voy a la comercial papelera o voy a la Panamericana, le digo, por favor, véndame un estuche de pinceles. Entonces, es simplemente jugar con las predeterminaciones de esa categoría de pinceles que, como su nombre lo dice, pincel de cerdas, lo que intenta representar es cada pelito que tiene un pincel. Obviamente de una manera bastante artificial, no como lo haría Photoshop, pero es un buen acercamiento. ¿Cómo visualizo las características de un pincel de estos? En el icono del más de la ventana le digo, quiero un nuevo
pincel de cerdas y yo acepto. Entonces, al yo abrir esa ventana, él me dice, acá tienes una cantidad de formas predeterminadas, como si compraras el estuche. ¿Cuáles son? Sin punta redonda, curva redonda, ángulo redondeado, abanico. Bueno, a mí me gusta abanico, siempre explicar esto porque es el que tiene más pelos. Es abanico redondeado. Listo. ¿Qué tiene ese abanico redondeado? Ese tiene bastantes características. Un tamaño, un largo de las cerdas, una densidad de las cerdas, un grosor de cada uno de los pelitos. ¿Sí? Mientras la densidad es en conjunto, el grosor es cada uno de ellos, si quiero que sean finos o si eran gruesos. La densidad baja o la densidad alta, largos o cortos. Este es interesante porque es que permite que la superposición de ellos, al ponerlos unos encima de otro, me genere esos efectos de volumen, porque los pinceles normalmente vienen con cierta transparencia, son transparentes. Y finalmente viene la rigidez de un pincel muy tieso, como si tuviera mucha carga de pintura, o un pincel un poco más flexible, como que no está tan concentrada la pintura en él. Obviamente esto es de experimentar, pero por lo menos dejar la inquietud de lo que hace. Entonces acepto, y el pincel de manchas se visualizaría, el pincel de cerdas, que en este caso se visualiza así, se representaría, obviamente también está afectado por un grosor de esta manera. Este es el pincel. Miren, y cada cosito de estos que intenta representar, pues es un pelito de un pincel. Insisto, pues de una manera muy artificial, pero esta es la sensación que genera. Entonces yo he visto ilustraciones que a partir de este pincel sí utilizan esta como si fuera un relleno, y el efecto visual es interesante porque pueden empezar a mezclar tonalidades de color encima, y como tiene áreas translúcidas, pues ya me da unos efectos mucho más volumétricos y lindos. Este sí podría funcionar para pintar, aunque yo insisto, si llego a darle a esto control Y, esta es una superposición de líneas, pero el efecto visual es finalmente como si fuera un relleno, entonces es el más óptimo para pintar directamente sobre algo, si me gusta mucho como esa expresión artística, como lo haría cuando lo hago en Photoshop. Esto es el más acertado o más cerca para pintar así. Cabello, por ejemplo. He visto que se utiliza mucho para plumaje de animal, sí, etcétera. Eso es como la característica del pincel de cerdas, y genera esos efectos visuales, su superposición. Bonito, chévere, funcional. Ese es cerdas. Y por último, el pincel de motivo, que me da transición a hablar de los rellenos de motivo, es simplemente pinceles que han sido creados a partir de un motivo. Entonces ese voy a darle bueno, lo voy a mostrar de una, pero ahorita explico cómo hacer el motivo. Por ahora voy a remontarme a los motivos predeterminados de la máquina, que son bastantes. Entonces, en mi ejercicio de eh, creador de escenarios, sobre todo para animación, yo utilizo esos pinceles. ¿Por qué? Porque ya son gráficas que vienen listas. Entonces me dicen, venga, haga rápidamente la interfase como si fuera a hacer el juego de Mario Bros. Es muy sencillo, porque yo lo que hago es genero el piso, genero algunos elementos como obstáculos, y finalmente voy a los pinceles de motivo. ¿Cuáles son? En este caso los pinceles de motivos aparecen igual. Bibliotequita de la herramienta, de la ventana pinceles, aquí, bibliotequita de libros, ya aparecen pinceles, bordes, y en este caso pueden buscar desde el bordes decorativos. Entonces, estos son motivos. ¿Cómo sé que son motivos? Porque están conformados por uno, 2, 3, 4, se podría hasta 6 motivos diferentes en cada uno. Entonces yo empiezo a diferenciar en la ventana de pinceles. Ah, estos son caligráficos, estos son de dispersión, estos son de arte, estos que tienen como calibre y la miniatura del pincel son los de cerdas, y estos que vienen como con una cuadrícula son los de motivo, y ahí yo ya me ubico. Entonces, ¿cómo aplico eso? Escojo el trazo, busco el motivo que me guste. De pronto quieres hacer algo más como si una cenefa, por ejemplo, como si estás representando un cuarto. Puedo coger una cenefa de estas y la máquina haría automáticamente esa repetición. Por ejemplo, no me gusta, no me gusta. Bueno, pues digamos, vamos a la siguiente categoría. Geométrico. Este sí me gusta mucho porque es el que les digo que yo utilizo, pero miremos que hay más. Líneas discontinuas. Todos estos que vienen con esta miniatura son motivos.
Voy a hacer los de los primeros. Entonces, este va a ser mi cenefa, este es el efecto visual que genera, ¿ok? Y el efecto visual obviamente cambia si tú aumentas el grosor de la línea, 1, 2, 3, 4 puntos, pues ya automáticamente tengo una repetición. El motivo, al igual que el de dispersión, es una repetición, solo que esta repetición viene predeterminada es por un motivo que yo haya hecho previamente, mientras que el de dispersión es jugar con tamaño, espaciado, dispersión y angulación. Entonces les decía que solucionaba rápidamente esto como un piso, pues puedo coger cualquiera de los que está aquí, acá hay incluso unos que simulan como esto, mira, chévere, como si fuera un piso, le puedo ampliar el grosor y automáticamente tengo esta sensación visual, como esto como si fuera un tablero de Mario Bros, entonces puedo utilizar unos geométricos como estos y aumentarlos, bien, son esos, ¿cierto? Son esos tal cual. Este de chocolate, entonces por acá hay un geométrico como ese, entonces estos son los motivos, pero recuerden que en este momento esto son puras líneas, miren, 1, 2, 3, 4, 5 líneas, pero visualmente, ¿quién sabe que son líneas? Nadie, solo nosotros como diseñadores, como publicistas, como realizadores audiovisuales, ¿sí? Porque esto finalmente se guarda como un JPG, como un PNG y ya queda como una foto, y son 1, 2, 3, 4, 5 líneas y lo hice a partir de los pinceles predeterminados. Entonces, esto le da a ustedes ideas. De hecho, hay incluso algunos motivos unas líneas que generan como ciertas trayectorias. Entonces, miremoslos. Por acá en la parte de, más adelante hay unos que dicen novedad. Entonces, hormiguitas. Una repetición de hormiguitas. Interesante. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, para hacer, por ejemplo, rieles de tren, pues, interesante, mira, y si cambias el tamaño del pincel, el grosor, pues automáticamente cambias. Huellitas, huellas de pájaro, en fin, herramientas que están allí, pero que las personas no saben. Estamos claros con respecto a los pinceles y que se categorizan como caligráfico, dispersión, arte, cerdas y motivo, que existe un pincel que es la excepción a la regla, que es el pincel de manchas, y que existe otra manera de estilizar el trazo, que son con los perfiles predeterminados y con la herramienta anchura. Hasta ahí estamos. Espero que sí, he intentado hacerlo lo más claro posible. Pasémonos entonces al relleno en esta hora restante, ahora hasta dónde alcanzamos. Es una temática profunda, voy a intentar hacerla lo más claro posible, pero también rápido. Entonces, una mesita de trabajo nueva por aquí, listo. Como les comenté, existen tres tipos de rellenos bien evidentes y bien marcados en todos los programas de Adobe: uniforme, degradado y motivo. El uniforme pues es simplemente, yo prefiero aplicar el relleno obviamente no al trazo, aunque también se puede, sino para que sea más evidente, a un trazado cerrado, o sea, en este caso lo haré ejemplificándolo en un simple rectángulo o un cuadrado. Estas ilustraciones que ustedes ven aquí es la esencia de eso. Estos son puros rellenos uniformes, ¿cierto? Rellenos uniformes. ¿Dónde está el que yo ahorita desglosé? Todos estos tienen máscara, pero bueno, ya sé que es soltar la máscara. Todo esto está conformado por una serie de trazados y así es la ilustración en este programa. La superposición de trazados uno encima de otro para generar una sensación de volumen. Solo que en este caso, pues lo que predomina son los trazados irregulares, ¿cierto? No formas geométricas, sino trazados hechos con la pluma que muestran esa sensación de volumen. Pero entonces si yo quito esto de aquí, esto es un trazado cerrado, trazado cerrado, trazado cerrado. Y eso es lo que le da esos brillos. Lo mismo pasaría aquí con el rostro. Tiene una base amarilla, tiene un fondo y tiene unos elementos que son los que le dan. Entonces, esa es la característica de la ilustración de este programa. ¿Qué utilizaron en este dibujo? Relleno uniforme. No hay ningún tipo de gradación. Todo está hecho a partir de un color uniforme. ¿Vale? Trucos con respecto al color uniforme. Ya les digo. Voy a ponerle primero cualquier color. Obviamente el color uniforme se ve representado en la ventana de color, tecla F6. F6 es la ventana del color. Dependiendo del modo de color que tú manejes, yo manejo RGB porque soy de pantalla, rojo, verde, azul. La mayoría, los que conozco, manejan CMYK.
sean magenta, amarillo, negro, porque son, o les gusta su salida de impresión, tarjetas, volantes, folletos, afiches. Pero hay un modo de color muy bonito que me funciona para jugar con las propiedades del color que vienen originalmente, y es el modo de color HSB, ¿cierto? Para el que no conoce HSB, pues es un modo de color que está por aquí dentro de esta pestañita y que hace referencia a los tres aspectos básicos de la luz, que son el tono, hue, la saturación y el brillo. Hue, saturation and brightness. ¿Y para qué me sirve eso? Creo que en la clase pasada yo hice ese ejercicio de si quiero generar una sombrita de esto rápidamente, yo copio el mismo sitio, o sea, control C, control shift B, y pienso, bueno, ¿esto por dónde le va a entrar la luz? Bueno, por la derecha, entonces lo pongo por aquí, le quito la línea para que no sea evidente el cambio, la transición, y con ese mismo amarillo yo puedo, hue pues es el tono, o sea, ya no es jugar con amarillo, sino llevarlo hacia el azul, al verde. Saturación es la intensidad o pureza del color, entonces si yo le bajo la intensidad a esto, llegaría hasta el punto de llevarlo hacia el blanco, pero ahí ya estoy generando una sensación de que en ese lugar hay más luz que en las otras. ¿Vale? Hay más luz que las otras. Aquí tengo que arreglar esto porque miren que no cuadra, pero es muy sencillo porque es de la ventana de trazo, siendo trazado cerrado, yo le puedo decir que ese trazo que tengo escogido se alinee, por ejemplo, hacia el exterior y ya lo arreglo. ¿Ok? Por eso esa ventana de trazo es trascendental. Entonces, miren cómo con el mismo color yo juego con la luz, la tecla I latina, me permite robarme el color de cualquier cosa, incluso de una fotografía, que es muchas de las técnicas que utilizan las personas cuando están vectorizando. Con el gotero, tecla y latina, se roban todo el color y lo van almacenando en una ventana que hasta ahora no la había mencionado y es la más importante de esta hora restante, es la ventana de las muestras. Lastimosamente esta ventana no tiene variación de teclado, no sé por qué no se lo han querido colocar, y debería, porque es la ventana que uno siempre usa cuando está hablando de tipos de relleno, y esa es ventana de muestras. Entonces en esta ventana de muestras estamos viendo los colores uniformes, ya por ahí nos muestra unos degradados, nos muestra unos pantones de hecho, y unos motivos. Entonces, ¿a qué iba? Ventana color, aquí está. Yo puedo, en dado caso, tener bibliotecas incluso de color uniforme. Aquí en esta bibliotequita de libros me dice muestras de colores para comidas. Entonces, ¿cuáles serían los colores para bebidas, caramelos? Y él le da unas paletas de lo que él considera y creo que cada carpeta tiene nombre. Entonces, en este caso, estas son las bebidas para té verde, green tea, limonada, martini. Entonces, interesante que el mismo ilustrador le sugiera a uno como categorías de cosas. Acá hay otras, por ejemplo, ¿qué otra podría ser? Corporativo. Me muestra, en este caso, colores que consideran ellos que funcionarían para corporativo 1, corporativo 2 y las mezclas correspondientes. Todos esos son colores uniformes, que no tienen ningún tipo de variación. Algunos publicistas se preguntarán de pronto, ¿en dónde se encuentran los Pantone, por ejemplo? ¿En dónde se encuentran las bibliotecas que ya vienen como, pues, yo al Pantone le llamo el monopolio del color, porque fueron los que finalmente a cada color le pusieron un nombre y un precio. Eso pues para estandarizar obviamente el sistema de la impresión y que sea mucho más sencilla la labor, pero pues finalmente el color ellos lo lograron monetizar. Entonces eso se encuentra aquí en la ventana de muestras en una subcategoría que se llaman libros de color. Ahí encuentran ustedes las diferentes bibliotecas de colores predeterminadas. La más famosa pues son los Pantone CMYK Code, y aquí están, ¿cierto? Como una carta de color en donde cada numerito, cada canal, sea magenta, amarillo, negro, tiene un numerito. Por eso uno dice, el rojo Marlboro tiene un número de Pantone y ya todos los impresores saben calibrar ese número. Estas son las guías de color que se encuentran aquí en la repisita de libros como libros de color, y ahí están los Pantone. Estoy intentando como hablar de todo lo que tiene que ver con el color uniforme, ¿vale? Lo hablé desde variaciones de color en la ventana color con HSB, o las tres propiedades, tono, saturación y brillo. Lo hablé de la ventana de muestras con la biblioteca que hay, o las bibliotecas diferentes que hay, desde las básicas que ofrece Illustrator hasta las avanzadas de guías de color.
o libros de color. Y por último, hay una ventana muy bonita que les funciona si de pronto ustedes quieren llevar esto a la teoría del color. Y se llama la ventana guía de color Shift F3. Está por aquí escondida detrás de la reunión. Esta ventana me parece genial. Las personas que tengan un poquito de introducción a la teoría del color entenderán de una manera mucho más sencilla esto. ¿Por qué? Porque es que esta ventana guía del color le muestra las variaciones de la tonalidad que tenga escogida, uno, entre cálidos y fríos. Es interesante como para complementar colores y uno saber que puede tener una paleta correcta. Pero además las puede categorizar o hacer variaciones de ese amarillo con tonos apagados, está por aquí. Y me muestra otra variación de ese amarillo hacia lo saturado y lo desaturado, porque la intensidad está asociado a la saturación. O puedo encontrar por matices y gradaciones, que son variaciones del mismo amarillo hacia el negro o hacia el blanco. Pero no se queda ahí esa ventana guía de color. Esa ventana guía de color, además, tiene una posibilidad de mostrarme estas cartas aquí. Reglas de armonía, genial. Porque de pronto tengo dudas de qué colores utilizar que me sean armónicos con respecto a este amarillo. Entonces aquí en esa ventana guía de color, Shift F3, creo que ya les dije, o ventana guía de color, sí, mayúscula F3, yo puedo revisar ese amarillo, sus correspondientes reglas de armonía aquí. Entonces él me muestra, y esto es genial. Espérenme, subo la ventana primero. Y aquí me muestra, ese amarillo, tú podrías utilizar el complementario, ya todos sabemos que es el violeta. El complementario 2, los que están cerca a los dos colores principales, complementarios divididos, análogos, monocromático. Entonces esto me da unas posibilidades de que si estoy muy encerrado creativamente con qué colores utilizar, Illustrator ya te da unas sugerencias con respecto a la regla de armonía. Entonces él te dice que con ese amarillo sería prudente utilizar por tetrada, que son los colores que se encuentran en los extremos del cuadrado en el círculo cromático, estos 4 colorcitos que están aquí o estos 3, genial, me da opciones, o triadas, o análogos, que son los que están cerca en el círculo cromático, o complementarios, que son los que están al otro extremo. Entonces ya me da unas sugerencias que, pues para no, si estoy bloqueado con respecto a qué color utilizar en algún proyecto. Listo. Creo que eso está bien con respecto al color uniforme. Vean que todo tiene su profundidad. Si lo llevamos a un nivel más allá, bibliotecas de colores, guías de colores Pantone, guía de color con respecto a armonías. Y finalmente, si en dado caso a usted le gusta un color, allá era donde iba con la ventana de muestras, me importo rápidamente algo que tenga por ahí en el escritorio. Ojalá tenga algo rápido, no quiero perder tiempo. Esta agrupación de gestal me sirve. Entonces tengo esta foto, ¿cierto? Y quiero este color, necesito este color. Entonces, con el gotero le puedo decir tecla y latina, le hago un clic y él ya se ve representado en todas las opciones de color que tenga. La barra de herramientas, la ventana de color, ¿cierto? Aquí si la estuviera viendo. En todos los lados se me ve ese color, me explica ese color en RGB, en HSB tiene tantos grados, tanto porcentaje, en RGB tiene tanto de rojo, tanto de verde, tanto de azul. Pero además yo, ese color me gusta, lo necesito para después. Entonces tú simplemente le haces un clic sostenido y lo arrastras hacia la ventana de muestras y él ya queda ahí almacenado para la próxima vez que abras el programa. Y así te puedes robar los colores de cualquier cosa. Este azulito de por acá lo puedo ir guardando. Este rojito, si me gusta, lo puedo ir guardando y así yo puedo ir haciendo mi propia biblioteca. Incluso le puedo crear una carpeta a eso. Quiero que esos 3 colores estén dentro de la carpeta RAM. Y ahí ya me va quedando mi propia carpetica de colores dependiendo de lo que yo haya arrastrado allí. Lo que yo quiera puedo arrastrarlo allí. Listo. Por ejemplo, este amarillito como último. Ups, se cerró el Illustrator inesperadamente. ¿Hay alguna pregunta mientras vuelve y abre? No sé por qué sucedió, la verdad. No, no me suele pasar. No es tan inestable como normalmente era antes, pero pasó. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos claros? Bueno, por lo menos volvió a restablecerme todo lo que tenía abierto y no perdí nada. Esa es una de las ventajas. Lo abrió de una y se generó un documento llamado recuperado que
restableció todo lo que había hecho, porque yo en ningún momento le dije a esto guardar, se estaba jugando con fuego, porque pues obviamente lo primero que uno hace es guardar el documento en algún lugar de la máquina y además libera información de la memoria RAM, porque mientras no esté algo guardado, todo lo que está jugando es la memoria RAM de la máquina. Entonces, clase número 2. Creo que se la había cortado a todos, ya volví. Discúlpenme. Sí, se ¿Me cortó. escuchan? Sí, ¿Me ya te escuchan? escuchamos. Listo. No sé, mi conexión está un poco mala, estoy por Wi-Fi, entonces puede ser eso. Pero ya, ¿cierto? Sí, ya, por un momento pensé que era yo. No, no soy yo, pero fue corto. ¿Ven mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Vale, entonces vuelvo acá que creo que tengo una pregunta de Hackar a todos. ¿Hay alguna herramienta que nos ayude a cambiar el color de una ilustración por completo? O sea, me refiero en caso de que no me guste a mí una composición de color, puede que esta muestre, estas opciones me funcionen. A ver, en caso de que no me guste a mí una composición de color, puede que esta me muestre opciones. No. En este caso en particular, como los trazados los maneja de manera individual, yo no he encontrado una herramienta que sea como color selectivo de Photoshop. Ahí lo que yo hago es jugar un poco como con los modos de fusión y los filtros. Pero finalmente como a todo un grupo de trazados, no he encontrado como esa opción. Igual. Es una buena pregunta. A ver, si yo quisiera pasar toda esta composición a una gama de colores, entonces, uno, pues insisto, yo como lo hago de manera manual es crearle un filtro a esto de alguna tonalidad cualquiera, por ejemplo, azul, fucsia, y a partir de eso jugar con los famosos modos de fusión que aparecen en la ventana de transparencia. Ventana de transparencia, transparencia, transparencia por aquí. Esa sería una forma, ¿no? No digo que sea la única. Una forma. Jugar con el color al cual yo quisiera llevar y empezar a jugar como con un filtro dependiendo si yo oscurezco, multiplico, subexpongo, aclaro, trama. Y pues obviamente hay que experimentar un poquito como con cada modo de fusión. Eso radicalmente afecta a todos los colores que están detrás, dependiendo del color que tú quieras. Obviamente aquí lo que está afectando más es el color, por así decirlo, fucsia, pero yo podría llevarlo hacia el verde o podría llevarlo hacia el rojo y dependiendo del modo de fusión, los efectos visuales de color van a cambiar. Esa podría ser una posibilidad. Un filtro encima y ese filtro encima con el color que yo considere que quiero llevar la imagen y a algún modo de fusión desde la ventana de transparencia. Eso podría ser una posibilidad. ¿Se les ocurre alguna otra inquietud? Por ejemplo, con respecto a tono, ya lo llevaría todo como hacia las monocromías del rojo o del fucsia o del amarillo. Podría ser un filtro encima y modos de fusión. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra momentáneamente? Entonces, voy a hablar rápidamente de el degradado mientras se les ocurren más opciones, más preguntas. El degradado es muy sencillo, es simplemente la transición a partir de la ventana de degradado, que está por aquí. Control F9, volver a colorear, dice Jacquard. Ok, ya la experimentamos ahorita entonces.
Entonces, una de las desventajas del degradado en este programa es que automáticamente uno se queda encerrado como en el modo de escala de grises. O sea, si yo aplico un degradado de esta ventana, él automáticamente generaría un degradado con escala de gris. Sin embargo, uno soluciona eso de esta ventanita de aquí, escogiendo un color diferente al que sea blanco y negro, por ejemplo, el color cielo. O en la ventana de muestras y las bibliotecas aparece aquí la opción de degradados. Y aquí ya me aparecen las categorías de degradados dependiendo de lo que yo quiera realizar. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, cielos. Y él me abre una biblioteca completa con los cielos. ¿Qué es un degradado? Pues simplemente la transición de dos o más colores, como en este caso vendría siendo estos azules o estas tonalidades naranjas. Y no solamente transitar dos tonalidades de color, sino que además cada regulador de estos tiene la posibilidad de jugar con transparencia. Si yo me paro sobre él me dice que yo puedo bajar la opacidad y generar. Para hacer como les mostraba ahorita, de pronto yo quiero tener esta ilustración con algunos efectos visuales como de transición, entonces yo podría en este caso, uno, en la ventana de degradado, cambiarle la angulación aquí, ¿cierto? Que esto tenga, por ejemplo, 180 grados, o quiero que tenga 90 grados, o quiero que tenga menos 90, aquí yo puedo cambiar el, ¿qué se me hizo? La ventana, el regulador y su opacidad. Yo, si me paro sobre este regulador, le puedo decir que sea cero y las transiciones de degradado van a ser estas. Aparece un elemento llamado ubicación en donde yo determino qué color quiero que predomine, ¿vale? Como en este caso. Si yo considero que son muchos colores, yo puedo hacerle un clic sostenido, como si, hay dos maneras, hacerle un clic y borrarla y botarla en la papelera, como ya no te quiero. O la otra es hacerle un clic hacia afuera, como salte de aquí, y es igual. Y aquí tengo como esos efectos de transición de transparencia a opacidad. Esto con respecto a un degradado lineal. Nos encontramos con tres tipos de degradados. Un degradado lineal para este tipo de transiciones en línea, degradados radiales que parten del centro hacia afuera y la novedad de Illustrator que es este. Este me parece que está chévere, degradado de forma libre. No lo voy a aplicar sobre este, sino que lo voy a aplicar esto para fondos. He visto que está bastante tendencia. Por ejemplo, hago cualquier relleno, perdón, o cualquier área, hago un clic a este elemento degradado de forma libre y mira lo que automáticamente genera. Un encerramiento de color a partir de 4 nodos. Aquí dice editar degradado. Entonces está súper chévere porque uno puede hacer que este puntico de acá tenga un color, este puntico de acá tenga otro color, este puntico de acá tenga otro color, y estas son las sensaciones visuales que genera esa esto es nuevo, esto nació hace como dos versiones, y uno puede hacer esto, mover este tipo de cosas hacia acá, hacia allá, e incluso creo que puede cambiar esto a líneas, pero a mí me ha parecido chévere utilizar esto con puntos. Esta es la novedad de Illustrator, de aproximadamente 2 versiones, es súper nuevo, que permite hacer degradados como estos, que son los que harían normalmente la malla de degradado. Uno también puede hacer eso en videos, específicamente que me perdí, ¿qué puedo hacer en videos? Mientras sigo acá. Entonces vamos 3 tipos de degradados, lineal, radial y esta novedad que se llama forma libre, que me permite editar la posición de los puntos, creo que incluso permite crear más de un punto si no hace clics en diferentes lugares y ya convierte esto en un degradado arcoíris. Uno también puede hacer esos videos en degradado, sí, por supuesto. Uno puede hacer eso dependiendo. De hecho, yo lo que hago, voy a tenerlo por ahí abierto, no va a ser una clase de eso, pero voy a tener abierto. Yo lo que hago es que los degradados yo los hago en Illustrator, que es mucho más chévere y más controlable, y después los paso al programa de animación o de edición de video importando el archivo con la extensión .ai. Por ejemplo, yo tengo un archivo nuevo, siempre con un perfil web
o de video. En este caso voy a hacerlo de 1920 por 1080. Y uno simplemente pues genera el degradado que quiere. Realizo el rectángulo, de hecho a veces uno lo hace más grande. Hago algo como esto. Y aplico el degradado. Ya tenía una biblioteca aquí de degradados, cualquiera uno de estos cielo. De pronto si lo que quiero es un efecto de viñeta, ese efecto es típico, aunque ya es automáticamente ¿qué? Lo tienen los programas, pero pues cómo hacer un efecto de viñeta de manera manual, pues es escoger un degradado blanco y negro, ¿cierto? O cambiar estos reguladores donde están aquí, este por negro, este blanquito, listo, eso sería un degradado radial, este tendría que tener una opacidad de 0. Tendría que invertirlo. A ver, puedo pasar este regulador al otro extremo. ¿Qué pasó? Este sobra. Es que ambos tienen. Así está mejor. Y este que tenga el 0. Así está mejor. Ahora, este degradado tiene. Espérenme, vuelvo. Este degradado no solamente se puede editar con la ventana de degradado, sino que también está asociado a la herramienta de degradado tecla G. Cuando oprimo la tecla G, me aparece como esta herramienta súper chévere que me permite que yo extienda el degradado de manera manual, mira, o recoja, juegue con la dirección del degradado, si en dado caso se me convierte en el icono como de la rotación, mira. Puedes añadirle más colores desde aquí si quieres, si quisieras, esto no podría ser rojo, verde, se puede. Que puedes quitarle cosas desde aquí si quieres y jugar con la extensión de, esto se llama ubicación del degradado. Entonces, digamos que quiero algo como esto. Voy a guardarlo como escritorio, ponerle g.ai, guardar, aceptar. Voy a abrir cualquier proyecto de estos. Ya, como que me actualizó la última versión, entonces no tengo nada reciente. Mientras dormía me actualizó la última versión. Entonces, ahorita, si nos queda tiempo, lo hago. Si no, me voy por las ramas de lo... entonces, degradado, lineal, radial y forma libre. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los degradados? Hay bibliotecas de degradado. Me gustó este degradado, pero quiero que esté la próxima vez que abra Illustrator. Yo puedo arrastrarlo y guardarlo en mi ventana de muestras. Y ahí ya va a quedar predeterminado por si me da por hacer otra figura que le haya colocado otro degradado. Esta ya viene aquí como la que yo guardé, predeterminada. ¿Hay alguna pregunta con respecto a degradado o transición? Lineal, radial, forma libre, pues estamos claros con respecto a eso. A ver, yo voy buscando un documento rápido, mientras lo piensan. Documentos, top 3. Esto lo hice ayer, lo más reciente. Listo, la hora está clara. Súper claros, listo. A ver si abriéndolo desde aquí. Listo, en un video como este, otro programa. Quiero meterle ese degradado como lo está preguntando Laura. Se puede hacer en otro programa, aunque me gusta más traerlo de Illustrator, se puede hacer en otro programa. Como es una clase de Illustrator, yo lo que haría sería importar el degradado, lo guardo en el escritorio y se llama g.ai. Listo, voy a decir abrir. En este caso con material de archivo porque es una sola capa, no necesito darlo como composición y ya podría colocar ese degradado acá encima. Y mira el efecto visual que genera. Lo chévere de hacerlo de esta manera, y me gusta mucho traerlo de Illustrator, es que no, este degradado quiero que sean los bordes rojos, ¿sí? ¿Por qué? No sé, pongámosle los bordes rojos. Los pongo rojos en este programa, de que es el Illustrator, guardo los cambios, y cuando voy al programa de animación o de video, miren lo que pasa.
automáticamente hace el cambio. Entonces es una actualización en tiempo real bastante interesante que me parece genial. Quiero que el rojo esté más extendido, entonces tecla G y voy a extender esto hacia por acá. Me acerco un poco, tecla G. Es un cambio cualquiera que le haga esto. Guardo los cambios, vuelvo al programa de animación y la actualización está en tiempo real. Está pasando algo con esto, pero bueno. Los cambios los hace en tiempo real y eso es lo que me parece como súper interesante de mezclar el Illustrator con los programas de animación. Cualquier cosa que yo le haga un cambio, automáticamente lo actualiza aquí. Listo. Por último, el relleno de motivo, pues es un relleno que se repite una y otra vez a lo largo de un trayecto. Tengo otra respecto al tema. Adelante, siempre que te ocurra preguntas, hágalas y ya miramos cómo la resolvemos en el momento de la clase. Mientras yo voy siguiendo, mientras está la pregunta ya escrita. Entonces, el relleno de motivo es un relleno que simplemente se repite una y otra vez a lo largo del trayecto. Es decir, si escojo primero, pues miremos el potencial que tiene el motivo. Yo hago cualquier pieza, voy aquí a la biblioteca de motivos que aparecen en motivos. Estos son los más típicos que utilizan los diseñadores de modas. Por ejemplo, decorativos. Entonces tienen estas características como de estos patrones. Espiga, escocés. Entonces, si se dan cuenta, es un relleno que automáticamente lo que hace es rellenar un área completa de una repetición de elementos, ¿vale? Y esto hay varias categorías, está interesante. ¿Cuál otra hay? Hay motivos monster, entonces son estos que están aquí predeterminados y funcionan rápidamente para rellenar un área con un relleno. Estos me gustan porque tienen áreas transparentes y me dan la posibilidad de colocar más de un tipo de relleno sobre un trazo, como por ejemplo estos punticos que están aquí, ¿vale? Estos me gustan. Y acá hay muchos. Es simplemente como mirar la repetición de los elementos en el espacio y cómo se genera. Esto me da pauta para una explicación más, ya que estamos hablando de rellenos y trazados. Tengo, por ejemplo, una elipse. Y yo quisiera que este elemento tuviese dos rellenos, uno uniforme y uno de motivo. Obviamente el relleno que esté en primer plano pues debe tener áreas transparentes porque nos encontramos con dos tipos de motivos diferentes. Motivos que tienen áreas no transparentes como estos y motivos que tienen áreas transparentes como estos puntos que dejan ver lo que está detrás, como este, por ejemplo, si este me da. Pero entonces me dicen, yo quiero hacer un rostro tipo pop art, en donde la chica tiene un color rosa en su rostro, pero encima tiene un patrón como de puntos, como de semitono se llama, como de offset. ¿Cómo hago eso? Pues la gente que no sabe, pues obviamente lo que hace es copiar y pegar el rostro. Miremos si lo podemos hacer con algo figurativo a lo que estoy mencionando. Pasa que esto tiene muchos trazados, no tiene uno solo, pero de pronto me sirve para ejemplificar. Soltar máscara de recorte, ya me acordé que todo esto lo enmascaré, botar este fondo, tener un rostro base, entonces digamos este. Quisiera que este rostro, aparte de esa tonalidad que tiene, tuviera unos puntos de motivo encima. Entonces la gente que no sabe lo que hace es que copia y pega encima y a ese de encima pues le coloca el motivo de este. Lo que hace que automáticamente pues haya doble peso pues porque hay dos elementos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Existe una ventana que se llama la ventana de apariencia. Ventana de apariencia. La ventana de apariencia es una ventana que me explica qué efectos tiene un vector y además cuántos rellenos y cuántos trazos tiene. Entonces, este elemento yo le puedo decir que no tenga solamente un relleno, sino que yo le puedo añadir un relleno nuevo. Y ya este vector va a tener dos rellenos y el orden que se encuentra aquí, pues es el orden en el plano en el que se van a previsualizar. Entonces, este relleno, el de arriba, yo le puedo decir, tú el de arriba vas a tener, no está aquí en las muestras, vas a tener este. Y automáticamente ya tengo un trazado con dos rellenos, el de motivo y el uniforme.
Y uno puede hacer que tenga N, los que usted quiera, simplemente añadiéndoselo desde aquí en la ventana de apariencia el número de rellenos que quiere que tenga un elemento, para no empezar a duplicar cosas. Eso es súper útil, ¿vale? No sé si esté claro. Cuando importo texto a After, ellos tienen un formato diferente y esto también aplica para efectos. ¿Yo cómo hago para aplicar un efecto nativo de After a un texto que importo de Illustrator? No es posible porque cuando yo importo un texto de Illustrator, el texto pierde la característica de edición textual y se convierte como si fuera en una imagen. Entonces, la animación de textos es, o sea, los textos en After Effects son nativos de After Effects y solamente se le pueden aplicar los efectos al texto hecho desde allí. Ya un texto que uno importe de Illustrator pierde la característica de ser texto y se convierte en una ilustración más. Esa es como la embarrada que tiene el After. O sea, si uno quiere hacer efectos de textos en After, lo hace con el texto que haya modificado del programa nativo, porque cuando yo importo un documento de Illustrator, convierte es como si fuera un dibujo, una ilustración y se pierde la característica textual. Ahora, ¿cómo yo creo un motivo? Es muy sencillo. Basta con que yo genere lo que yo quiera, ¿cierto? El más sencillo pues vendría siendo una textura de puntos, cualquier cosa, aunque también puedo hacerle el significante P lo que hice ahorita, y ese elemento yo le podría decir, yo quiero con esto crear un motivo. ¿Y cómo hago? Pues simplemente arrastrándola a la ventana de muestras, ¿cierto? Si lo hice o no lo hice, arrastrando la ventana de muestras. ¿Y cómo lo compruebo? Pues porque yo encierro un área, le hago clic a ese pelo y este es el motivo que automáticamente cree. Lo que pasa es que tengo escogida la línea, por eso no lo veo. X, y esta fue la textura que yo creé a partir de ese elemento que se está repitiendo. Interesante. Cómo este elemento se repite una y otra vez para generar esta textura de motivo. Está súper. ¿Sí? Cómo este elemento se repite para generar este motivo de repetición. Solo con el hecho de arrastrarlo hacia mi ventana de muestras. Así creo yo un motivo, así de sencillo. Si lo hago a partir de una pieza que no tiene relleno, estaré creando rellenos que automáticamente tienen áreas transparentes o áreas translúcidas, como en este caso. Si lo hago a partir de algo que no tenga áreas transparentes, como por ejemplo una camisa escocesa, pues, que sea amarilla, hay una condición para crear motivos. Aquí si yo quisiera convertir esto a motivo, a mí me va a aparecer un error porque no puedo crear un motivo a partir de algo que ya tenga motivo. No es posible. Entonces, esto tiene que tener un color uniforme o degradado para poderlo crear. Es amarillo. Voy a duplicar esto, le voy a colocar azulito, voy a aplicar este y voy a colocar este mismo color y este mismo color acá en la parte de abajo. Listo. Si lo quiero hacer más complejo, esto le quito la línea. Sin línea, listo. Este me quedó azul, este es amarillo. Y de pronto le quiero trazar unas franjas con transparencia por acá, un color, puede ser un rojizo. Acá, puedo coger estas dos y hay una herramienta que se llama rotar, tecla R, que me permite que yo a estas piezas las gire en un ángulo, puede ser 45, 90 grados, previsualice y le genere una copia. Y pues les voy a colocar un poquito de transparencia para que queden como translúcidas, pues 50%. Listo, pareciera que quedó bien, veremos, acerquémonos. Sí, no, aunque pareciera que quedaron un poquito desfasadas, a mí cuando me pasan cosas como esta, cojo la herramienta puntero blanco, selecciono todos los nodos que están ahí y le digo que se alineen hacia el elemento que está más abajo. Y ahí soluciono como esos bachecitos, lo mismo podría hacer acá. Cojo con el puntero blanco estos nodos, le digo que se alinee todo hacia la izquierda, lo mismo repetiría aquí, alineese todo hacia la parte de arriba y estos de aquí, alineese todos hacia la parte derecha. Y ahí ya todos están completamente alineados. En este caso los puntos que estaban quedando como desfasados. Listo. ¿Cómo convierto esto a motivo? Primero lo voy a achicar un poquito, está muy grande. Y lo arrastro hacia la ventana de muestras. Y ya, eso es todo. ¿Cómo lo pruebo?
motivo 1, motivo 2. Motivo 1, motivo 2. Este motivo no tiene áreas transparentes, este motivo sí tiene áreas transparentes al haberlo hecho a partir de una sola pieza que no es cuadrada y no es regular. Está chévere. ¿Cómo cambiar el tamaño del motivo o la rotación? Entonces aparece este grupo de opciones que les estaba hablando. Tecla R, rotar, tecla S, escala, y para de contar. Bueno, o distorsión en el caso que quisiera. Entonces voy a sacar una copia de este elemento, darle por aquí, y cuando yo le digo a esto tecla S escala y hago doble clic sobre esa herramienta, la máquina me pregunta, oye, ¿quieres escalar de manera uniforme? Yo sí quiero escalar de manera uniforme, no quiero que sea diferente el horizonte del vértigo. ¿Quieres escalar los objetos o los patrones? Entonces todas esas herramientas se llaman herramientas de reforma y tienen esta característica de escoger si quiero agrandar los objetos o los motivos. Entonces yo quiero en este caso que no me agrande los objetos, sino solamente los patrones. Si le digo a esto que tenga un 200%, previsualizo, pues automáticamente estoy cambiando el tamaño de los motivos y la pieza está de su tamaño original. O puedo hacer lo inverso, un efecto óptico como que esto sea el 1% y pues generaría un efecto en donde casi ni veo. 2, jugar con esto, 5, está muy pequeño. Cuando me acerco es que sí me doy cuenta que está sucediendo algo, mira, eso es lo que sucede. ¿Vale? Dependiendo la escala que le coloques. ¿Quiere rotar las piezas del motivo? Tecla R, doble clic y le digo, ¿quieres mover los objetos o los patrones? Los patrones. Y aquí tú empiezas a jugar como con la dirección y tienes un cambio en la dirección del motivo. Interesante. ¿Quieres distorsionar esos motivos? Hay una herramienta llamada, está por aquí, esa no tiene abreviación, distorsión, que me permitiría que los patrones, en este caso, se distorsionaran en un ángulo en particular y pasaría a efectos visuales como este, súper interesantes, eso me gusta. Y con motivo se deforma con la distorsión que yo le dé. Yo puedo decirle a esto que genere una copia y la máquina respetará el original y generar una copia con ese efecto de distorsión. Eso con respecto a los motivos. Yo podría incluso importar una fotografía, voy a hacerla rápido, importar una fotografía, a ver, no, ya creo que la tengo en el escritorio lista, de Jean, por ejemplo, esta fotografía de Jean. Entonces voy a importarla a Illustrator, Control Shift P, quiero que traiga ese Jean, ¿dónde está? Acá, y yo eso lo puedo convertir en un motivo. ¿Cómo? Lo voy a reducir un poquito, está gigante, y simplemente lo arrastro a la ventana de muestras. Y ya, cualquier cosa que yo realice, como si fuera a simular aquí el icono de un pantalón, le podría colocar ese relleno que acaba de crear. Acá está. Y es un motivo a partir de una foto que visualmente generaría esta sensación. Así creo un motivo desde Illustrator. Ya el que lo quiera llevar a otro nivel, Illustrator hace poco sacó una ventana que profundiza el motivo. Es esta ventana de, por aquí estaba, es muy nueva, degradado enlaces, por un recurso, opciones de motivo, aquí está. Esta ventana permite modificar el motivo de una manera, digamos que más advanced, por así decirlo, llevándolo como a otras variaciones. No sé por qué en este caso no me deja jugar como con la característica, solamente me permite jugar como con el porcentaje. Ya aquí, editar motivo. En esta ventanita aquí de edición de motivo me permite jugar aquí de cómo quiero visualizar esto, tipo cuadrícula, ladrillo por fila, ladrillo por columna. Esto es completamente nuevo, novedoso, y visualizaciones que puede tener como el motivo. No he experimentado mucho en ella, pero se las recomiendo para la persona que le guste profundizar un poquito más. Ventana, opciones de motivo. Miren cómo cambió. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Relleno uniforme, degradado, motivo. Relleno, degradado, motivo.
tipos de estilización del trazo. Cuéntame. Bueno, mientras se les ocurre, ¿qué preferirían? ¿Conocen la pintura interactiva? ¿Conocen fusión? Me faltarían esas dos opciones. Pintura interactiva y fusión. ¿Con cuál quieren que empiece por si el tiempo no va para todas las dos opciones? ¿Pintura interactiva o fusión? Fusión y pintura, ese está dividido. Entonces vamos uno a uno. Otra persona que comente para saber por cuál me voy, porque estamos 50-50. Y muy pronto porque estamos sobre el tiempo también. ¿Fusión o pintura interactiva? ¿Cuál no conocen? Va entonces 3, va ganando la pintura interactiva con respecto a la fusión. Entonces hagámoslo rápido y probablemente alcanzamos a ver las dos. La pintura interactiva está asociada a y es una opción que permite que podamos aplicar relleno uniforme, degradado o motivo sin necesidad de que los trazados sean cerrados. Normalmente estamos acostumbrados a que, miren este ejercicio, tengo con el lápiz una serie de trazados, voy a ponerles un color cualquiera, y si fuera a aplicarle un color uniforme, degradado o motivo a esto, miremos qué sucedería. Pues pasa esto, ¿cierto? La máquina lo que automáticamente hace es generar líneas imaginarias entre el trazado abierto y pues ni modo poderle aplicar como un color como tal. ¿Qué hace la pintura interactiva? La pintura interactiva asume que aquí hay unas áreas que están siendo intersectadas por la línea que podrían llegar a tener un color de relleno. ¿Con qué? Con la tecla K, pintura interactiva. Entonces solo con que yo le haga clic a un elemento de estos, miren lo que pasa. Color y color, esa es la pintura interactiva. Desventaja, pues solamente me quedaron estos elementos y estos elementos pues no van a poder ser rellenados por nada del mundo porque no hay una línea que los encierre. ¿Se puede arreglar? Claro. Coges la línea y vuelves y le realizas intersecciones, las que tú quieras. ¿Qué pasa? Acá hay un grupo de pintura interactiva, pero estas líneas no fueron invitadas hasta ahora. Llegaron tarde al grupo. ¿Pueden hacer parte? Sí. Seleccionas todos los elementos y le dices objeto, pintura interactiva, combinar, para que esos elementos que fueron creados después hagan parte. Entonces ya con la tecla K, él va a... esto viaja por la ventana de muestras, bueno, izquierda, derecha, abajo, arriba. Entonces ya con esto, mira, él asume que este es otro lugar, este es otro lugar, este es otro, este es otro, y este es otro. Eso funciona bastante para ilustración que realice uno a partir de calcos interactivos, por eso se llama pintura interactiva. Para las personas que no sepan, el calco interactivo pues es el vectorizado rápido que hace Illustrator, no sé si la clase pasada lo hice, pero pues en un curso básico sería prudente alcanzarlo a hacer. Voy a importar aquí rápidamente un figurín, creo que tengo uno en la clase de ilustración, inocencia 21.2, ilustración digital, sí, fotos de figurines, y tengo funciona. Tengo esto, fue creado de manera análoga. Yo puedo decirle a esto, mediante esta opción de calco de imagen, que eso que es foto se convierta en vector de manera rápida. Entonces le digo aquí, calco de imagen, y la máquina convierte lo fotográfico en vectorial, para que realmente sea foto, porque si yo miro esto con control Y, sigue siendo todavía una foto. Entonces necesito decirle aquí expandir. El momento en que yo expando, ya puedo coger este fondo blanco y decirle chao. ¿Esto tiene desventajas? Sí. Esto no queda como línea, queda como relleno. Entonces miren lo que sucede. Quedan huecos, quedan baches, pero yo ya podría coger la pintura interactiva, tecla K, y a pesar de que esto no sean trazados cerrados, yo puedo empezar aquí a rellenar áreas, creo. Si no, es porque quizás le falta rellenar un hueco o alguna cosa. Este sí puede tener color. Probémoslo, tecla K, un color cualquiera, por ejemplo este verde. Este sí deja, este prohibido, este sí deja,
este sí deja, este también. Entonces, ¿este por qué está prohibido? Porque debe tener un hueco. Entonces, ¿cómo arreglo eso? Pues aquí, por ejemplo, para este pedazo, lo que puedo hacer es con el pincel de manchas, un trazo que encierre, perdón, pincel de manchas, un trazo que encierre y combinar esto con esto. Clic derecho, no. Objeto, pintura interactiva, tiene que ser una línea. No me sirvió con este pincel. Vamos a la N. O como que ya lo reconoció. Ah, sí, ya lo reconoció. Mira, automáticamente lo involucró. Porque lo pinté con el pincel de manchas. Listo, ahí ya. ¿Qué más me falta como involucrar? Acá este hueco que está aquí no me deja. El pincel de manchas. Y el pincel de manchas automáticamente se pegaría a ese trazado. Y si no, selecciono objeto, pintura interactiva, combinar y ya él hace parte del grupito y ya él va a interpretar que esto puede tener otro color X o Y. En teoría, vemos por qué no. Yo selecciono, tecla K, me acerco, no está escogido, tecla K. ¿Qué problema tiene este? No le veo problema. No cogió este. Utilizamos el color negro. Pintamos esto aquí. Nuevamente yo lo hago con líneas. Lo encierro con líneas. No sé si esto me está combinando. Objeto, pintura interactiva. Si no lo asume. Voy a hacerlo con algo más evidente, como este dedo, a ver si puedo mezclar y cerrar estos huecos que están aquí. O sea, la idea de pintura interactiva y calco interactivo es cerrar huecos, así sean a punta de líneas, para generar áreas cerradas. Es como el cuento de esto. Y posteriormente, como esos elementos no fueron creados en esa agrupación, involucrarlos, seleccionando todo y con objeto pintura interactiva combinando, para que la máquina asuma que ahí ya hay un área. Solo que no sé por... Ah, bueno, aquí es que esto está más roto que... Está súper roto y como tiene rotos, no interpreta esos lugares. Vamos. Objeto, pintura interactiva. Combinar. Tecla K. Y él ya lo asume, míralo. Entonces, encontrar como esos huecos y esos rotos para poder tapar los baches. Esa es la pintura interactiva. ¿Está claro? Más o menos, pintura interactiva, cómo permite ilustrar, esa es la esencia, ¿no? Ilustrar sin necesidad de tener trazados cerrados, sino que simplemente exista la intersección de líneas. Por ejemplo, si está bueno, por ejemplo, una elipse, y cojo la tecla N y hago cosas como esta. Elipses y líneas. No deben dejar huecos, ¿no? No deben dejar espacios. Tienen que tener intersecciones. Y tecla K y empiezo como a llenar esto con, no necesariamente tiene que ser color uniforme, también puedo utilizar degradados y motivos, si quisieran. Por ejemplo, los motivos que yo hice pueden ser, sí pueden ser. Y después para tapar el bache de las líneas, ustedes pueden hacer trampa y simplemente decirle que las líneas que están conformadas allí no existan, o sea, que no tengan color de trazo, estén ahí, pero no tengan color. Entonces ahí quitan esos baches. Sin línea, o sea, sí línea, pero no con color de trazo, para que se vea que están haciendo las intersecciones, pero que no se vean de manera evidente las intersecciones. A eso voy. Igual siguen estando allí. Voy a poner colores uniformes para que esto sea obviamente más visible. Las líneas están ahí, pero como les quité su color de trazo, pues no se ven, generando esos efectos visuales. Esa es la pintura interactiva. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O quieren que me pase a función a ver si alcanzamos en estos 8 minutos? Entonces, si no hay preguntas, me voy a fusión. Me voy con la fusión rápidamente. La fusión es una herramienta muy chévere. Se la recomiendo profundizar.
porque es la que me permite generar, está muy de auge y esto hay mucho tutorial ahorita para hacer cosas con esa fusión. Hay mucho Instagram de eso también. Y es simplemente cómo las figuras pueden es que algunos bien son muy grandes, por aquí, esto lo puedo borrar, no importa. Cómo los elementos se pueden transformar tanto en forma como en color. Entonces el ejemplo más típico de todos es figura 1, figura 2 y voy a hacer de una vez, bueno, hagámoslo de una vez con cambio de forma. Entonces figura 1, figura 2 y cambio de color. Entonces la herramienta fusión está asociada a la tecla W, tecla W. Le hago clic a una forma y le hago clic a la otra y el efecto visual es este. Por eso yo les decía que también podría funcionar como una herramienta de color. Miren lo que hace la máquina. Fusionar color y forma con un número de pasos específicos. Ahora, si tú le haces doble clic a la herramienta W, puedes decirle cuántos pasos quiere que se demore esta transformarse en esta. Por ejemplo, le puedo dar el número de pasos, tárdate solamente 10 y mira el efecto visual. Me encanta, porque hay como una restricción del color y me muestra. Entonces yo para teoría del color juego mucho con esto. Cuando estoy explicando la saturación y el brillo, yo cojo un cuadrito, le digo, bueno, este color puede ser rojo, pero si lo llevo a su desaturación, esto puede irse transformando de este a este, y la máquina automáticamente me hace las transiciones. Pero yo les digo, como esto lo tienen que hacer de manera manual y tienen que ser 10 pasos de pasar del rojo al blanco, vayan a la herramienta fusión, tecla W, y díganle que sean solamente en pasos especificados 10 pasos. Entonces el efecto visual es este. Una transición perfecta de tonalidades, de matices. Y usted lo puede hacer con otros colores, porque aquí sí usted puede seguir editándolos. Si yo veo esto con control Y, me doy cuenta que hay elementos extremos, que son los que se están modificando. Entonces yo podría coger este extremo de acá y decirle, no, ¿qué pasa si tú tienes azul? Entonces generas esos efectos visuales. Y si tú ahora tienes amarillo, entonces tú tienes este tipo de efectos visuales. Lo que están haciendo ahorita las personas es que están implementándole las propias variaciones a esto. Por ejemplo, hago una elipse acá, hago otra elipse acá, a esta le coloco un color cualquiera, hago una fusión, entonces este con este. A este le coloco otro color. Ah, esperen que está con la línea. Ahora sí, este color. Me da cosas como este. Chévere. Pero ustedes pueden pintarle como su propia trayectoria a esto. Entonces ustedes pueden coger con el lápiz y pintar, por ejemplo, la R. Algo así como esto. Entonces uno puede coger este elemento con este y decirle aquí en objeto, fusión, reemplazar lomo y el efecto visual es este. Automáticamente adaptada la figura a una forma como esta. ¿Por qué se ve como este paso? Porque le dejé la línea. Si le quitara la línea sería diferente. Uno de los dos debe tener trazo, debe tener contorno y por eso se ve como con ese paso. Si le quito la línea no se ve como el paso entre uno y otro. En línea, perdónenme. Eso, entonces genera esos efectos visuales. Y ya si quiere que sea más explícito, pues en fusión, W, le bajo el número de pasos. Pasos específicos. 19, a ver qué pasa. Pues tengo este efecto. Y cada cual decide cómo lo suaviza. Esta es la fusión. Y esto da una cantidad de posibilidades. Por ejemplo, esta mallita que está aquí, que les mostraba ahorita en el Capitán América. Esta mallita. Entonces yo podría irme aquí, en cualquier documento, hacer una línea cualquiera, V, otra línea cualquiera, que sean como línea, no relleno, sin relleno. Yo tampoco quiero que tenga relleno, pero de línea sí, relleno no, línea uniforme. Y yo puedo hacer esto. Espero que lo permita. Un color uniforme, eso. Y este otro, eso. Entonces yo puedo hacer que, no los veo, este se fusione con este. El efecto visual es este. Una rejilla súper bonita. Una rejilla que genera. Coloquémosle en una mesa de trabajo para que sea más notorio porque casi no hay.
Eso es lo que genera la herramienta Fusion. Y esto es modificable, como estos son vectores, yo puedo, no, esto va para acá, o esto va para acá, o esto va para acá, y me generan unos efectos visuales súper chéveres. Esa es la herramienta Fusión y esas son las posibilidades que da. ¿Alguna pregunta hasta aquí que se les ocurra antes de terminar por esta sesión bastante intensa? ¿Estamos claros? Sí, las más chéveres son las de pintura interactiva y fusión, ya como para rematar las opciones de relleno. ¿Hay alguna pregunta que les ocurra? ¿Inquietud? ¿Duda? Bien, entonces, si no hay preguntas, yo creo que ya podemos terminar por esta sesión. Espero que haya sido de utilidad, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, profe, muchas gracias. Estuvo súper chévere. Estoy segura que aprendieron un montón y sé que lo van a aplicar en todos los trabajos. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia también en este tipo de software. Muchas gracias a todos también por asistir y por practicar. Si tienen más dudas, pues pueden contactarse también con el docente a través de correo electrónico. Lo vamos a dejar acá en el chat. Y pues nada, que tengan un lindo sábado y gracias, profe.